Darío el Medo vence a Babilonia en el 538. Luego vemos gobernando a Alejandro Magno o Alejandro el Magno, que representa a Grecia, quien nada más reinó por solamente por 13 años, en el año 323. Luego de allí este hombre muere y queda sin descendientes, entonces el reino se divide en dos imperios, uno que le vamos a llamar el imperio Seleucida y el otro vamos a llamarlo el imperio Ptolemaico. No vamos a entrar en explicar nada de eso ahora porque eso lo vamos a ver en el periodo de silencio del Nuevo Testamento. Vamos a ver a Antíoco Epífanes, sí, quien fue la persona que erigió un ídolo en el templo sacrificando un cerdo en el altar en el año 167 antes de Cristo, y luego vamos a ver que el Imperio Romano ya tiene realmente en control de toda esta tierra. No vamos a entrar nada de eso, eso hace parte de la historia. Lo vamos a ver en dos ciclos entramos al Nuevo Testamento, porque el ciclo de profetas menores realmente es un ciclo bastante corto. Luego vemos que las profecías de Daniel son profecías muy específicas. El Mesías entra en el año 30 después de Cristo, tal como Daniel lo había predicho. Jerusalén es nuevamente destruida en el año 70 después de Cristo. Y vamos a ver también a estar hablando del periodo de la tribulación y el de la gran tribulación al final de los tiempos. Ahora vamos al tema, propósito y resumen. Tema fundamental, el Dios de toda la tierra. En Daniel vamos a ver uno de los significados más claros de qué significa la soberanía de Dios. Dios es Dios soberano y significa Él hace lo que le place. Esa es la definición de Dios soberano y eso choca literalmente con lo que nosotros creemos o queremos que sea, porque el Dios soberano tiene control de todas las cosas. Entonces vamos a ver que Él es el Dios de toda la tierra y vamos a darnos cuenta de que Él no solamente es el Dios del pueblo de Israel, porque todos estos gobiernos también están bajo su servicio. Nabucodonosor, Ciro, Belsasar, todos ellos, por muy poderosos que son, al fin y al cabo tienen que rendirse delante del Señor, son instrumentos de parte de Dios. El propósito del libro, vamos a ver todo el panorama del dominio gentil sobre el pueblo de Dios hasta llegar al reino de Dios en la tierra, que vamos a estar viendo el milenio. El resumen del libro, vamos a ver la mano del Dios de Daniel, de Jehová de los ejércitos celestiales, en el cual los primeros 6 capítulos vamos a ver la historia de Jerusalén durante el periodo de silencio, desde la perspectiva de Daniel el exiliado, desde la perspectiva de Daniel allá arriba en el reinado. Entonces vamos a ver todo lo que Daniel nos va a estar hablando acerca de Babilonia, cómo ellos y sus amigos se rehusaron a contaminarse de todo lo que les ofrecían del otro lado, y el periodo que Daniel va a cumplir son estos 3 reinados, que son el de Nabucodonosor, su hijo, y Belsasar, y al mismo tiempo 2 reinados más, pero ya no son babilonios, sino medos persas, que son de Ciro o Darío, o uno solo que es Ciro, el mismo Darío. Los últimos 6 capítulos van a revelar el futuro de Israel, porque ya en los últimos 6 capítulos todo es profecía. Todo es profecía apuntando al futuro de Israel, desde la parte más temprana, apuntando desde la entrada triunfal, podemos ver parte de la entrada triunfal, hasta la resurrección, el periodo milenial y la gran tribulación, que son los últimos hechos relatados aquí dentro de este libro. Vamos a entrar a 5:20, vamos a entrar a la vista panorámica ya. Capítulo 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ok, déjame agrandar aquí un poquito. Ahí pueden ver. Allí. Ok. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá,
llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Ya saben que sitió es la emboscó, la rodeó, no le permitió salidas ni entradas. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se lo llevó a Babilonia y lo puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Entonces comenzamos a ver las primeras obras que traerán grandes consecuencias sobre los reyes de Babilonia, porque vamos a ver el hecho de cómo se utilizan estos utensilios que son sagrados dentro del templo de los dioses, y vamos a ver a Belsasar aún tomando con estos utensilios. Para el pueblo de Israel esta imagen es una imagen muy fuerte, muy cruda, porque estos utensilios eran tan sagrados que ninguno de ellos podía tocarlos. El que los tocaba, fulminado, moría. Era tan sagrado para el Señor todo eso que la santidad de Dios no permitía que eso sucediera. Ahora Dios había permitido que unos ladrones vinieran y se lo llevaran. Algo muy similar de lo que estuvimos viendo con el Arca del Pacto en el libro de Samuel. Para ellos se había convertido simplemente en un amuleto donde nadie podía tocar el Arca del Pacto. Sin embargo, se la robaron. Se la robaron. ¿Recuerdan a Pérez Usa? El que tocó el Arca del Pacto para intentar que se cayera. ¿Qué le pasó? Quedó fulminado inmediatamente, pero luego vienen estos hombres y se lo llevan y se robaron el arca, y según ellos se robaron a Dios, y los israelitas pensaban, me robaron a Dios, porque estaban en una cosa bien terrible en ese momento. Obviamente esto trajo consecuencias negativas para los otros pueblos, quienes tuvieron que de alguna manera tener que devolver el arca del pacto. Luego el rey ordenó que se trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Le dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber y que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después estarían al servicio real. Aquí vemos realmente la estrategia militar. Lo primero que vamos a ver es, me llevo a estos jóvenes muy sabios, muy instruidos, personas que podían dirigir, personas que podían ser capacitados, y al mismo tiempo la intención del rey Nabucodonosor era darle todo el conocimiento de su cultura, como quien dice, vamos a lavarles el cerebro y luego lo enviamos a gobernar su propia tierra. Entonces, si se dan cuenta, gran parte de lo que está haciendo aquí el rey Nabucodonosor era, tienen que alimentarse de lo que yo como. ¿Por qué razón? Para nutrirlos, porque el rey comía la mejor comida y bebía la mejor bebida. Entonces el rey decía, si ellos viven como yo vivo, van a tener realmente la mejor posición físicamente, no se van a enfermar, incluso bien parecidos, hasta físicamente tenían que ser algo similar a mí, porque si no, no podían pasar, tenían que ser bien parecidos. No, mentira. Entonces tenían que recibir todo el entrenamiento. Estos hombres eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fueron 4 de los jóvenes seleccionados de la tribu de Judá. O sea que fueron 4 de los jóvenes. Aquí estamos hablando de un grupito, porque fueron muchos los que fueron llevados. No fueron ellos 4 simplemente. El jefe del Estado Mayor le dio nuevos nombres babilónicos, que fueron Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor les tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Y si se ven pálidos y delgados, en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme.
Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. Entonces vamos a ver varias cosas. Lo primero que Daniel está haciendo es, estamos hablando de un muchachito. No perdamos de vista quién es Daniel. Daniel no era el super guau, grande, musculoso, el veterano de las guerras, no. Estamos hablando de un muchachito de la nobleza, que no es lo mismo. Un muchachito, pero muy bien parado, muy bien posicionado en cuanto a conocer la ley del Señor y querer agradar a su Señor, porque él estaba decidido. Mira, ni siquiera que lo pensó. Aquí en naranja está resaltado, él estaba decidido a, sin importar lo que suceda, yo no puedo contaminarme con la comida del rey. Y cuando hablamos de contaminarme, no es qué terrible es el rey porque es impío y qué bueno soy yo, sino que tú sabes que en sus leyes, ustedes saben que en sus leyes habían comidas que para ellos no estaban permitidas. Entonces él se mantiene firme, pero al mismo tiempo vemos la gracia de Dios en que este general que los estaba cuidando pone gracia en Daniel para que le permita vivir esto. Y es una decisión muy difícil porque él dice, si los vemos pálidos, flacos, entonces lo más probable es que el rey me va a matar a mí. O sea, yo estoy poniendo por un israelita esclavo, porque al fin y al cabo Daniel es un esclavo, por un israelita esclavo yo voy a poner mi pellejo en riesgo. Y puso tanta gracia Dios en este muchacho que le permitió hacerlo. Habló con el ayudante, con que se había designado con el asistente, y le permitieron hacer esta prueba. Dice, pruébame por 10 días. ¿Quién en 10 días podría decir, está mejor alimentado porque 10 días comió bien? O sea, 10 días no va a mostrar en nuestro cuerpo una diferencia en la alimentación. Comí súper bien y en 10 días, wow, o sea, no, eso no pasa. Pero sin embargo, Daniel confía en quién es su Dios y dice, pruébame. Solamente me voy a alimentar de vegetales y de agua. De ahí vienen las mal llamadas ayunos, de los mal llamados ayunos de Daniel. La gente hace esos ayunos de Daniel, le dan sus recetas de comer un poco de verduras, chévere los que les gustan, pero yo prefiero mi carnecita. Se comen su poco de verduras con agua durante un mes, 40 días, una cosa que yo no sé dónde lo sacan, porque la palabra no me habla nada al respecto de esto. Entonces, ya eso es otra cosa distinta. La dieta es otra cosa distinta, pero el punto es, aquí no hay ningún ayuno de Daniel. Aquí lo que estamos viendo es un hombre que quiere honrar a Dios guardándose de no contaminarse de la comida de ídolos. Aquí no estamos viendo nada de eso. Del resto, hermanos, si usted quiere hacer ayuno, vaya a la palabra y revise qué es un ayuno y lo hace, pero no... Pastor, y recordar que en ese momento cronológicamente se está guiando por la ley establecida de alimentos en Moisés. Entonces, básicamente es para no salir de ese parámetro como tal. Sí, para no volverse ceremonialmente impuro, para no contaminarse de la comida que se le había designado por el Señor. Listo. Entonces, hermanos, si usted quiere comer verduritas, coma verdurita. Eso está bien, es saludable, todos sabemos. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente le dio de comer solo vegetales en lugar de alimentos y el vino que servían a los demás. Entonces vemos cómo la gracia del Señor hizo que estos hombres se vieran diferentes. Eso es como algo que yo pensaba mucho cuando uno ve el relato de Moisés y uno ve que en el relato dice que cuando el niño nació era un niño excepcional. ¿Cómo uno podría ver un bebé y decir es un bebé excepcional? O sea, los bebés son bonitos, causan ternura, pero tenía que haber algo totalmente diferente que cuando la gente lo mirara dijera es un bebé excepcional, es diferente del resto de los bebés hebreos. Entonces, algo así estamos viendo aquí. Estamos viendo
4 hombres que comieron verduras y agua y delante de todos su estado físico cambió inmediatamente. Su aspecto físico cambió inmediatamente. A estos 4 jóvenes les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y de sueños. Entonces, ya no solamente el hecho de que se guardan para el Señor, Dios en ellos cumple un gran propósito. Y es Dios quien da dones a nosotros. Nosotros no somos los que podemos jactarnos de tener algún don. Si yo predico bien, si yo enseño bien, si yo soy el evangelista, si yo soy lo que sea que hagas, es un don que Dios te dio y que no fue por tu capacidad intelectual, sino que Dios, para edificación de su iglesia, ya hablando del Nuevo Testamento, da dones a cada uno para que podamos edificar a todo el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿de qué me voy a jactar si lo que tengo no es por mi capacidad? Lo que sea que tengo es un regalo de Dios que Dios me da para un regalo para otros. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, vamos a hablar del tema de los pastores. ¿Qué son los pastores? Son dones dados para el Señor. O sea, son hombres que Dios les da la capacidad de enseñar y de administrar su grey y su rebaño. ¿Para qué? Para entregarlos a una iglesia que son como sus dueños. No mi iglesia, sino mi pastor. Es totalmente diferente, es lo contrario. Muchos se hacen alarde de, mira, mi iglesia. Pero si nos vamos a bíblicamente hablando, es un don dado de Dios, un pastor para la iglesia. O sea, le pertenezco a, no me pertenecen a. Entonces es totalmente contrario, porque es Dios quien da esa capacidad, como le está diciendo aquí mismo a Daniel. Dios te dio la capacidad excepcional de interpretar el significado de visiones y de sueños. Y Dios es dueño de la iglesia, es su iglesia. Cada vez que el rey consultaba sobre cualquier asunto que exigía sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Entonces ya esa sabiduría que Dios le había dado comenzaba a hacerse notar en gran manera. Daniel permaneció al servicio real hasta el primer año del rey Ciro. ¿Cuántos años pasan para que llegue a Ciro? Ya lo vimos aquí en la diapositiva. Ya está. Primer año del rey Ciro, inicia el retorno, 539 y 538. O sea que desde este momento, desde el 605 al 538, este hombre permaneció al servicio real. Por eso es que nosotros tenemos que verificar, o sea, lo que hablábamos al principio, o sea, ¿a quién le sirvo yo? ¿Y a quién le sirvo yo y cómo hago mi trabajo fuera de la iglesia? No vamos a hablar de trabajo secular porque al fin y al cabo todo termina siendo espiritual, pero ¿cómo es mi trabajo fuera? Entonces, como no es para mis hermanos en la fe, como no es para cristianos, lo hago como sea. No. La palabra dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, como para el mismo Dios. Entonces, yo no le trabajo a mi jefe, yo no le trabajo a mi compañero, yo no le sirvo a mis hermanos, yo no le sirvo a mi familia, no le sirvo a mi vecino, yo le sirvo a Dios. Y como dice el mismo apóstol Pablo, le sirvo a hombres, porque él es claro, pero para la gloria de Dios. Ok, ¿dónde estamos? Entonces fueron prácticamente 69 años al servicio. Capítulo 2, dice, una noche durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Mandó a llamar a los magos, los brujos, los hechiceros, astrólogos y les exigió que dieran lo que había soñado cuando se presentaron ante el rey. Hasta aquí, le había soñado, perdón. Entonces, Nabucodonosor tiene este sueño que lo deja prácticamente descontrolado y comienza a dar unas exigencias tan difíciles que ningún hombre podría cumplirlo. Este hombre no le va a decir, interprétenme el sueño, como de alguna manera muchos dicen, sino que este hombre va a decir, me tienes que decir que soñé y tienes que interpretarlo. O sea, es una cosa que estos poco de hechiceros, brujos, magos, astrólogos van a quedar como, de hecho, dicen literalmente, pero Señor, lo que usted está pidiendo es imposible. No se puede, solamente los dioses
pueden saber qué fue lo que usted soñó, pero ninguno de nosotros, lo que usted está pidiendo, ningún rey jamás lo habría pedido, ningún rey lo ha pedido, entonces ¿cómo usted va a pedir esto? Pero este rey era aún tan específico y soberbio también en eso que dice, si nadie me dice lo que he soñado, se mueren toditos, o sea, una cosa terrible. Entonces todos estos hombres estaban llenos de temor porque esto era, hermanos, una masacre segura. Nadie iba a poder interpretar, de hecho, ni siquiera nadie podía mentir para salvar su pellejo. Porque yo cómo voy a mentir de algo que tú sabes y yo no sé. Tengo que decir literalmente lo que tú has soñado y lo que tú has pensado. Aquí está, versículo dice 5. Pero el rey respondió a los astrólogos, les digo esto en serio, si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, le daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Solamente eso, así, ya. Sencillito. Me dicen eso y ya no los despedazo, ni siquiera digo los mato. O sea, no los despedazo. ¿Sabes qué es despedazar, verdad? Arranco, comienzo a desmembrar. Entonces, no es la eutanasia. Los astrólogos respondieron al rey, no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó, y ningún rey, por grande o poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, puede contar al rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y sus amigos. Entonces, todos iban a terminar pagando por lo que había sucedido. Inmediatamente este hombre, su palabra la llevó a la acción. Cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos, Daniel manejó la situación ¿cómo? Con sabiduría y discreción. ¡Wow! Muchas veces no nos vemos representados allí. ¿Cómo? Gracias, hermano. Gracias. Con sabiduría y discreción. Si te va mal en el examen, puede ser casualidad. Ok. Con sabiduría y discreción. Le preguntó a Arioc, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Arioc le contestó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a casa y lo que hizo fue que reunirse con sus amigos y le rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con todos los demás sabios de Babilonia. Miren que este hombre no está pensando en él mismo. Él no está pensando en lo que dijeron los sabios. Dijeron, si no lo hacemos, nos despedazan, nos descuartizan, pero este hombre está pensando en, dame más tiempo, no solamente para no morir nosotros, sino no quiero que esas personas mueran. O sea, no quiero que esos sabios, que si morían, hermanos, era justo. Eran brujos, eran hechiceros. Entonces, el mismo Daniel está interviniendo también por ellos. Y miren que, aunque Dios, ya lo vimos arriba, le dio la capacidad, estamos en un relato cronológico, Dios le dio la capacidad de interpretar sueños. Él no aparece como enseguida dando una instrucción de qué fue lo que significa. Él dice a sus amigos, vamos a orar a Dios para que tenga misericordia y nos revele el secreto. Eso es muy diferente del don que muchas veces ufanamos tener, decimos tener. Entonces, el Señor me dio el don de profecía y no puede escuchar uno algo porque a todo le saca un significado y una analogía y una especificación y una cantidad de cosas que no, ni siquiera Daniel, que tenemos la plena certeza, la claridad de que fue el mismo Dios quien le dio el don, no fue como que el Señor dice, o el Señor te dice, o el Señor me dijo que te dijera, que muchas veces decimos esas cosas y aquí no me atrevería yo a hacerlo, hay que estar 100% seguro, pero realmente para yo decir el Señor dice es porque ya lo leí aquí, pero porque yo te diga que soñé, o porque tuve una visión y el Señor me mostró, o sea, no. Ahí tengo una duda, porque versículos anteriores decía que Dios le dio el don, la
Hermano, En los versículos anteriores dice que Dios le dio la capacidad, o sea, el don de interpretar los sueños, pero no me queda claro si también le reveló el sueño del rey. sí se lo reveló, pero a este momento todavía no. Hasta ahí todavía no. Sino que lo que estamos viendo es realmente la humildad de Daniel en reconocer de yo no soy el Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Viste? ¿Cómo es tu nombre? Hermano, volvamos a la clase. Ok, entonces aquí lo que estamos viendo es realmente la humildad de Daniel de reconocer quién es Dios y quién es Él. Dios es el creador del universo y Él es simplemente un mortal, un hombre común y corriente con una mente tan finita, tan pequeña y tan limitada que no puede entender lo que está sucediendo. Entonces, Él aún tiene que pedir ese don. Es como aquellos que dicen que tienen el don de sanidad como los apóstoles del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, qué cosa tan rara. Como los apóstoles del Nuevo Testamento. Y la pregunta es, Pablo el que decía, sano, sana. Pasaba la sombra y sanaba, pasaban el pañuelo y sanaba. Entonces, ¿por qué los que hoy dicen tener el don de profecía no dicen lo mismo? Vamos a la clínica y paramos un poco. Porque bajo ese sentido no es como el Señor lo está relatando. Y no voy a responder preguntas sobre dones en este momento, eso lo verán en Corintios. Pero el punto, amados hermanos, es que estamos viendo aquí realmente a un hombre con un don claramente dado por Dios y no haciendo alarde de eso, sino rogando al Señor que le dé la sabiduría para poder salvar a estos hombres y poder salvarse a sí mismo. Un aporte no camuflado en pregunta. Dentro del tema se maneja la sabiduría también del rey que está preguntando. ¿Por qué es tan sabio ese rey, entre comillas, a pesar de ser soberbio, y a su soberbia la aumenta, de que no dice que soñó? Y así es cuando la gloria de Dios se va a hacer más fuerte. Así es. Porque es fácil que a usted le pregunten qué significa el sueño y mi sueño es tal. Lo difícil es decirle, usted soñó tal cosa y se significa tal. Ajá. Tienes razón, hermano. Esa misma noche el misterio se le fue revelado a Daniel. Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él le pertenecen toda la sabiduría y el poder. No dice mi capacidad de interpretar, sino a Él le pertenecen toda la sabiduría y el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y Él pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela profundas y misteriosas, parece que es una palabra equivocada. ¿Dice allá? Ok, sí, está equivocado el texto aquí. Él revela profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Entonces, en la oración de Daniel, Él está reconociendo realmente quién es Dios y que todo lo que sucede es por su mano. Mira lo que está diciendo, Él quita reyes y pone reyes. Nabucodonosor, ese hombre tan malvado, estaba allí porque Dios lo colocó. Entonces, ese hombre tan malvado que a futuro va a coger a los israelitas, a las mujeres embarazadas, abrirles el vientre, sacarles los bebés, estrellarlos contra el piso y matar a los israelitas, es porque Dios lo permitió. Entonces a veces pensamos, no, mi Dios amoroso no permitiría nada de esto. No, este Dios, el Dios temible, lleno de amor, pero al mismo tiempo lleno de justicia, es el que permite que incluso mucho tiempo después de que humilla a Nabucodonosor, lo levanta y le permite hacer todo eso cuando destruyen el templo y destruyen Jerusalén por completo. Entonces vemos cómo Él quita reyes y pone reyes y todos están bajo su dominio. No hay alguno que diga, ay, pero es que
se le salió de las manos al Señor y le tocó con el plan B cubrir a ese hombre que estaba allá. No, todos ellos son siervos de Dios. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien le había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo, no mates a los sabios, llévame ante el rey y le explicaré el significado del sueño. Entonces ya no vamos a entrar en lo que significa el sueño, porque ya hablamos de él en la introducción. Pero el punto aquí, porque ahí está prácticamente descrito lo que el sueño significa, el punto aquí, amados hermanos, es mostrar la soberanía de Dios en el actuar por medio de este hombre. Aquí el protagonista no es Daniel, sino el Dios de Daniel, porque el hecho de que Daniel hiciera estas obras a los ojos de todo el mundo hacía que el Dios de Daniel fuera el que fuera exaltado. El rey de Babilonia terminó reconociendo a Dios como el Dios verdadero. El rey Ciro terminó reconociendo a Dios como el Dios verdadero cuando él fue sacado del pozo de los leones sin nada que le hubiese sucedido. Cuando se encontraron en el capítulo 3 con Sadrach, Mesach y Abednego, él reconoce al Dios que está detrás de estos hombres. Entonces Dios es el protagonista y es el que va a quedar en alto en todo momento. Mira lo que dice acá, la respuesta de Nabucodonosor después del sueño. Dice, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes, es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Wow, qué sorprendente. Capítulo 3, entonces vamos a ver aquí en el capítulo 3, Nabucodonosor en su ego tan grande, se manda a hacer una estatua a la cual todas las personas del reino tienen que postrarse delante de ella, y no estamos hablando de una venia, estamos hablando de adoración. Aquí no se nos habla nada acerca de dónde estaba Daniel, porque dice que todo el reino se postró delante de la estatua, excepto estos tres hombres, que eran los que estaban allí, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres se rehusaron a hacerlo, pero aún en ese momento, ni aún de esa manera se rebeldizaron, ni aún de esa manera colocaron problema. Vamos a ver lo que dice acá. El mandato del rey decía, cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que el sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro a tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado al rey Nabucodonosor. ¿Sabes a quién también incluye esto? Todos los israelitas que vivían en el reino. Todos ellos lo hicieron. Porque aquí nada más estamos viendo a estos tres hombres negándose a hacerlo porque aman a su Dios. Cuando estos hombres se negaron a hacerlo, mira, entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a estos hombres. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto? Sadrach, Mesach y Abednego eran muy conocidos y muy cercanos por lo sabios que eran, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que yo he levantado. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales, sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Muy claro en eso. La respuesta de estos hombres es una respuesta muy, muy sorprendente. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Wow, no es, tú verás lo que haces. No es, me rebelo contra ustedes. No es, mi Dios te va a destruir y te va a castigar por lo que nos estás haciendo al pueblo de Dios. No. Un Nabucodonosor, si lo lees en Reina Valera, es, sepa usted, Nabucodonosor. O sea, es una actitud realmente de reverencia
delante de quién es su mandatario en ese momento, quién es su rey. Estos hombres no son una cuadrilla de rebeldes, guerrilleros, no. Son realmente unos hombres piadosos que aman al Señor, que con sumisión, bondad, su corazón lleno de amor, se van a someter. Y dicen, el Dios en el que nosotros creemos tiene la capacidad de salvarnos. O sea, ellos tienen su plena confianza en Dios, pero si no lo hacen, igual va a seguir siendo nuestro Dios. Entonces, ya sabemos el desarrollo. ¿El desarrollo qué era? El desarrollo es, listo, vamos a arrojarlo. Los arrojaron a ese horno tan ardiente que las personas que lo arrojaron murieron. Y cuando esos hombres se encuentran allí dentro, dice que cuando podían mirar desde afuera, había una sombra de un cuarto hombre, una cuarta persona como la de un Dios. Y vemos que ese era el mismo Señor guardándolo. Y cuando estos hombres salen de allí, no tenían ni un pelito quemado. O sea, ni siquiera su ropa olía a humo. Es increíble y realmente nos llena a nosotros como cristianos de alegría y de esperanza al enfrentar las dificultades. Este es un texto que da mucho ánimo al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, pero ¿qué pasaría si lo contrario? Aquí vemos este momento de victoria en que el Señor muestra su gloria, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a la historia de la iglesia, es algo totalmente distinto muchas veces. Algunos fueron despellejados vivos completamente, arrojados en sal y vidrio después de haber sido despellejados. Otros fueron quemados con una brea especial que no les permitía quemarse inmediatamente para morir, sino cocerse lentamente durante toda una noche. Otros los aserraban desde la ingle, de arriba hacia abajo, vivos. Otros eran arrojados al pozo de los leones, como fue Daniel, y no eran los leoncitos de los muñequitos, eran bestias terribles que no mataban inmediatamente, sino que los leones tienen una manera de atacar ellos, toman a su presa y comienzan a jugar con ellas hasta destruirlas completamente. Entonces vemos todas estas cosas que se utilizaron contra los cristianos y el Señor las permitió. Y dice la historia, por lo menos John Hus, yo he leído mucho de la historia de este hombre, un reformador mucho antes de Martín Lutero, que fue quemado vivo. Fue sacerdote, creyó en el Señor, hizo las cosas bien y fue quemado vivo. Y en el momento en que era quemado vivo, cantaba alabanzas al Señor y pedía perdón por los hombres que lo estaban haciendo. Y eso es sorprendente, lo tenían en la hoguera quemándolo. Entonces, sí, el Señor nos libra de dificultades como esta, pero hay momentos que no, y no por eso deja de ser Dios. La pregunta sería, ¿y si no, qué pasa? ¿Seguirías creyendo en ese mismo Dios? Entonces, aquí estos hombres están dando la respuesta correcta. Mi Dios es poderoso para poderme librar, pero si no me libra, eso no le quita el poder seguir haciendo mi Dios. Sepa usted que eso no va a hacer que yo me arrodille delante de su estatua. Entonces, es una respuesta muy, muy sabia y sorprendente. Aquí está la respuesta: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. El sueño de Nabucodonosor. No vamos a entrar en estos otros sueños. Aquí. Luego este hombre Nabucodonosor, lleno de orgullo, mira lo que dice acá, vamos a leer desde aquí, desde el 28. Sin embargo, todas estas cosas ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real de Babilonia, perdón, me equivoqué, real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Este hombre se sentía y se creía tan importante que el Señor lo humilló a tal punto de hacerlo prácticamente convertir en una bestia. Durante un periodo de tiempo este hombre fue un animal. El Señor lo excluyó de la sociedad, lo sacó de la sociedad y lo convirtió en un animal para humillarlo. Tanto así que cuando este hombre, después de muchos años, reconoce quién es el Señor le permite volver en sí y recobrar la cordura.
Dice que él tenía su cuerpo lleno de pelo, de garras, tenía garras bien grandes, o sea, ya no era coherente, comía pasto, se encontraba prácticamente, supongo yo que en algún patio o algo así. Sí, entonces el Señor le da, luego de que él reconoce quién es Dios, porque aunque lo había dicho varias veces, no lo había reconocido, le da la capacidad de poder verlo. Y mira la respuesta aquí de Nabucodonosor. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo. Ya no está diciendo yo el poderoso rey, sino su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparado con él. O sea, ya estaba realmente humillado y había reconocido. Y Dios permite que muchas veces en nuestra vida pasemos por este tiempo de bestia. Así es. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? La definición de la soberanía de Dios es, Él hace lo que quiere. O como dice otras versiones, Dios hace lo que le place. Lo que le place. O sea, si Dios hace algo, ¿quién está para decirle que es incorrecto? Nadie. Dios hace como quiere, cuando quiere, porque quiere y es perfecto. Porque Él determinó que es bueno, que es malo. O sea, esa es la definición de Dios. Y esa definición, como decía ahorita, choca porque la soberanía de Dios hace lo que le place. En clase se escucha todavía medio chévere, pero cuando tienes una dificultad y sabes que Dios hace lo que le place, cuando estás sin empleo, cuando estás enfermo, cuando tienes un familiar enfermo, cuando vives dificultades familiares, cuando no tienes una casa donde estar, ahí recordar Dios hace lo que le place no es tan agradable. Como dice el mismo Señor en la zarza ardiente a Moisés, ¿y quién hace la boca de los hombres? ¿Quién hace los ojos de los ciegos para que no vean? ¿Quién hace la boca de los mudos para que no hablen? Yo, el Señor soberano. El Señor hace como Él quiere y todo lo que pasa es para su gloria. Hermano, lo que sea que estés viviendo tú y lo que sea que esté viviendo yo, al fin y al cabo termina siendo para la gloria de Dios. Tú puedes pensar de que es la peor situación del mundo, tú puedes pensar de que, ay, qué triste yo, mira cómo estoy. No, lo que estés viviendo seguramente necesitas vivirlo porque Dios te está santificando. No es me alegro en el sufrimiento ajeno porque tenemos que sentir compasión y ayudar a nuestros hermanos a crecer, pero sí tenemos que entender, tenemos que madurar en la fe que lo que sea que nos pase es porque Dios lo permite con un propósito para tu vida y no es destruirte, es santificarte. Amén. Entonces, Él hace como quiere y ¿quién podría decirle por qué haces eso? Ya Job le dijo y ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Listo, pasamos de Nabucodonosor a Belsasar. Quedan 15 minutos, ¿verdad? No, igual es hasta el capítulo 6 porque lo demás es rápido. La escritura en la pared. Muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió con ellos. Mientras Belsasar bebía, una mano en la pared escribía. Entonces, vamos a ver otra interpretación que Daniel le va a dar allí a Belsasar. Ya no estamos hablando de un Daniel jovencito, ya estamos hablando de un hombre ya bastante mayor, porque estamos hablando del nieto del rey ya gobernando. Entonces, este hombre bastante mayor abusa también de las cosas del Señor, está tomando las copas del Señor para beber en medio de ese lugar y esa mano escribe unas instrucciones allí. Y lo más increíble es que cuando Daniel, que es llamado, ¿dónde está aquí el texto? Cuando Daniel es llamado a interpretar lo que dice, él está diciendo, el Señor te está cortando. El Señor te ha pesado y no diste la medida. El Señor ha dividido tu reino. Y le está diciendo esto y este hombre, sí, gracias Daniel por decirme. Y ya, y no pasa nada. Y dice el texto que esa misma noche vinieron los medos, prácticamente estaban allí a la vuelta de la esquina y el Señor dándole unas últimas instrucciones para que quizás pudiesen arrepentirse. Y el Señor le da las instrucciones y ellos entienden, wow, Daniel,
qué chévere que me hayas dicho esto. Y esa misma noche entran todas estas personas y conquistan Babilonia. Su dureza en el corazón era tan terrible que le están diciendo, hoy te van a matar, hoy mismo, y pasa y no importa, ya, pasó y ya. ¿Hasta dónde llega la dureza del corazón del hombre incrédulo? Cuando no creemos en el Señor. Vamos al capítulo 6, ya ha pasado gran tiempo, ya Ciro o Darío, el Medo, está gobernó sobre Babilonia, por eso vamos a ver muchas veces, aún hablando de Darío el Medo como Babilonia, porque están ubicados prácticamente en el mismo lugar. Este hombre también comienza a poner nuevas trabas en cuanto a Daniel y sus creencias, y las personas que estaban alrededor estaban llenas de envidia porque de alguna manera Daniel se inclinaba hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día, cosa que no es doctrina. Para que quede claro, no es que la palabra exige que tengo que orar 3 veces al día, mañana, tarde y noche, no, eso no dice la palabra del Señor, pero vemos aquí un hombre piadoso que practicaba la oración, y al ver que Daniel no se niega a hacerlo, ya estamos hablando de un anciano de aproximadamente 85 años, podría calcular yo, si se fue de 15, ya han pasado prácticamente 69, estamos hablando de 84 años aproximadamente. Aún a esa edad Daniel todavía no se negaba a hacer lo que no se dejaba persuadir por los demás. Fue echado, arrojado al foso de los leones, Darío con mucho pesar porque de verdad no quería hacerlo, y vemos que va al foso y los leones no hacen nada. El Señor cierra totalmente sus bocas y Daniel sale del pozo como si nada hubiese pasado. Otra vez el Señor los rescató. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, porque este hombre dio gloria a Dios por eso. ¿Okay? Listo, y terminamos aquí la parte de historia. Luego pasamos a la parte de las profecías, que fue la parte, hermanos, que les dije que no íbamos a trabajar nosotros el día de hoy. Vamos al capítulo 9, donde vamos a ver dónde está la palabra, mensaje de Gabriel el ungido. No me pasé, perdón. Aquí está, capítulo 9. Entonces, cuando usted va del capítulo 7 al capítulo 12, ya no es cronológico, porque son las profecías que Daniel tuvo durante estos primeros 6 capítulos que se le fue dado. Aquí vimos en los primeros 6 capítulos cronológicamente la vida de Daniel en Babilonia, y luego vemos, se parte el libro de narrativa a profecía, y vemos todas las profecías que se dieron durante todo este periodo de tiempo. Por eso aquí hablamos de Jeremías y todo esto, para que no se vaya a confundir usted, pero ¿por qué si ya ellos murieron? Porque están aquí. Entonces es para podernos ubicar bien en la profecía. Entonces aquí vemos la profecía. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para poder terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende, pasarán 7 conjuntos de 7 más 72 conjuntos de 7, desde el momento en que él dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante. La orden se da en Nehemías, no se da aquí. La orden de reconstruir se da cuando ellos ya regresaron, aquí no han regresado. El ungido. Jerusalén será reconstruida con calles fuertes y defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 72 conjuntos de 7 matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde este momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrán fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causará profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Entonces como les dije, no les voy a sacar cuentas aquí porque nos demoramos como media hora
haciendo eso para hacerlo bien explicado. Pero el punto es, él comienza a decretar ese conjunto de 7 periodos de 7, que son 70 años, en los cuales se va a cumplir toda la profecía desde el día en que se comienza la reconstrucción, que eso no lo vamos a ver aquí en este libro, sino cuando lleguemos a profetas menores. ¿Hasta dónde? Los primeros 69 años, 69 semanas, perdón. Hasta la muerte del ungido, hasta la muerte de Cristo. Y cuando usted traza eso, hermano, eso es increíble. Eso es increíble, pero realmente increíble. Cuando usted traza eso, da exactamente el día en que fue crucificado, casi que hasta la hora en la que fue crucificado, con todos esos detalles que podamos sacar nosotros allí. Y dice que después de la muerte del ungido, falta un periodo más, que todavía falta por cumplir, un periodo de 7 semanas más. Y dice que ese periodo de 7 semanas más se dividirá en 2 partes. Una donde habrá prosperidad y otra donde ese hombre ofrecerá un objeto sacrílego y lo pondrá allí y comenzará ese tiempo de destrucción y caos. Estamos hablando del periodo llamado tribulación. Hasta ahí no lo hemos vivido. Ese periodo de tribulación inicia con el rapto. Cuando Cristo viene por su iglesia, la iglesia se va. El mundo queda en un caos, para hablarlo así de manera rápida. El mundo queda en un caos total por la desaparición de los hombres, por los accidentes terribles que van a pasar, y lo que queda aquí en la tierra es terrible. Se levanta este nuevo gobernante en medio del mundo lleno de caos y trae la paz. Logra poner una paz tan increíble que logra reorganizar todo el mundo conocido. Pero este hombre, después de 3 años y medio, va a exigir adoración hacia él. Va a exigir adoración porque se va a autodenominar Dios. Va a exigir adoración hacia él y al mismo tiempo va a haber una señal que es la del objeto sacrílego que marca allí. Esa señal va a marcar la segunda mitad, el tiempo de la gran tribulación, que es todo este periodo de destrucción, de estrellas cayendo del cielo, destrucción masiva, muerte. La gente intentará matarse, pero no podrá. El Señor arrasará, vendrán los jinetes y se derramarán las copas de la ira del Señor, y todo lo que usted ha leído en Apocalipsis, que para el no cristiano, para el incrédulo, es aterrador. Para el cristiano es la esperanza de mi Señor me salvará. Amén. Entonces, ese segundo periodo acabará con la muerte de este hombre. Entonces, hasta allí llegamos en capítulo 9. Y para terminar, vamos un poquito aquí al capítulo 12. El tiempo del fin. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Entonces, aquí vemos el destino final de los hombres, por eso hablamos no solamente del periodo milenial, sino hasta el periodo de resurrección eterna. Allí vamos a ver que aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, como dice Apocalipsis capítulo 20, la muerte entrega sus muertos, la tumba entrega sus muertos, el mar entrega sus muertos, y todo aquel que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida será arrojado al lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Y aquel que se levante con el Señor también será levantado ese día y será llevado en gloria para gobernar junto con Cristo. Entonces, ¿de qué lado vamos a estar? Es la pregunta que debemos hacernos. Y allí terminamos el libro de Daniel. Ahora vamos a personajes claves, hermanos. Tenemos a este hombre, Daniel, que obviamente muchachito exiliado, que hizo lo correcto delante del Señor. Tenemos a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que sus nombres reales son Ananías, Misael y Azarías. Tenemos a Nabucodonosor, el primer rey que conquistó Judá. Tenemos a Belsasar, a su nieto, al cual el Señor le mostró por medio de una mano y al fin y al cabo no respondió. Tenemos a Darío o a Ciro,
como lo queramos ver, como el rey de Persia que termina conquistando Babilonia, y tenemos los ángeles que ministraban a Daniel, a Gabriel y a Miguel. Los temas claves que vemos: la soberanía de Dios sobre todos los reyes, sobre todos los reinos, es el rey de todas las naciones. Vemos a Israel como el remanente sujeto a los gentiles, aunque Israel es el remanente, de alguna manera los gentiles podían atacar y sin embargo no por eso dejaban de ser el pueblo de Dios. Vemos la progresión de los reinos gentiles, lo que el Señor muestra en las visiones de Daniel, cuáles son los reinos en las visiones de Nabucodonosor, los reinos que vendrían. El orgullo de los reyes gentiles, cómo el Señor los humilla. El último establecimiento del reino de Dios, vamos a hablar aquí del reino milenial. Las dificultades claves, los reinos, ¿de qué hablan aquí? De los reinos que están en los sueños de Daniel, ¿de qué hablan aquí? ¿Hablaba solamente de Babilonia en lo de los sueños de Nabucodonosor? No. ¿Hablaba de Babilonia, del imperio de Media, el imperio de Persia y el imperio de Grecia? No. ¿Hablaba de Babilonia, el imperio medo-persa, Grecia y Roma? Correcto, hermanos. Entonces la respuesta es la C, son los 4 imperios que podemos ver de la revelación del sueño. Pregunta número 2, el testimonio de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor reconoce que Dios es el poderoso, tenemos respuesta A. ¿Esa respuesta indica que él se convirtió al Señor? No. B, reconoció la grandeza del Señor. Entonces tenemos B, reconoció la grandeza del Señor. 3, la identidad del cuerno pequeño. Estamos hablando de aquel que va a poner el objeto sacrílego en el templo. Algunos dicen que es Antíoco Epífanes. No entramos a hablar nada de eso. Otros dicen el hombre de pecado que se relata en el capítulo 7, quien es presagiado por Antíoco Epífanes. Nosotros nos vamos por la B, el 8. Algunos hermanos piensan o apuntan, porque también tienen unas cuentas dadas, a decir que estas 70 semanas ya están cumplidas. Y que Antíoco Epífanes, que fue este hombre que sacrificó el cerdo en el altar del Señor, creo que es en el 170 antes de Cristo, 169, algo así, creen que ese es el personaje al cual se está refiriendo. Entonces, tienen también su sustento bíblico. Esto no debe ser motivo de discusión ni motivo de pelea, eso es según la posición escatológica que una persona pueda tener. Nosotros acá enseñamos la respuesta B. Nosotros pensamos que es un tiempo futuro, es el tiempo donde inicia la gran tribulación, o sea, el segundo periodo de la última semana. Pregunta número 4. ¿A qué se refieren las 70 semanas? Tenemos dos opciones. A, ¿son simbólicos? O B, ¿son literales? Son literales. Entonces, estamos aquí de acuerdo. De esa respuesta que es literal, tenemos 4 opciones. ¿Desde dónde va esa respuesta literal? ¿De Daniel a Antíoco Epífanes? Ok, listo. ¿Desde Esdras hasta el Mesías? No. ¿Desde Esdras al Mesías y al final de la tribulación? ¿Desde Nehemías al Mesías y al final de la tribulación? Correcto, de Nehemías al Mesías y al final de la gran tribulación. Entonces, amados hermanos, eso ha sido todo por el día de hoy. Acabamos de...